¿verdad? Ahora sí, Sí. ya comenzó la transmisión en vivo. Vamos en vivo. Sí. Vas a tener que comenzar de nuevo, Carlos. Pero espérate, ahorita está creándose. O sea, comenzamos de nuevo con Erandi. Sí, no, comenzar desde el principio, porque hasta Todo. ahorita hasta ahorita va a comenzar en vivo. Sí, decime cuándo, ¿verdad? 3, 2, 1, ahora. Buenas noches, bienvenidos a esta primera sesión del programa Ciclo de Conferencia del Bicentenario. Tenemos como invitados a la licenciada, a la maestra, perdón, Nelly Erandi Reséndiz Rivera, mexicana y maestra por el programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La maestra Erandi Reséndiz Rivera está realizando un doctorado en esa institución y realiza una investigación sobre la violencia política de las mujeres durante la segunda mitad del siglo XIX hasta tiempos más recientes en El Salvador y en Guatemala. Ella es colaboradora de un proyecto denominado PAPIT IG 400120 Centroamérica. ¿Por qué la crisis? De las guerras civiles a las caravanas de migrantes, 1979-2019, de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM. La maestra Nelly Erandi Reséndiz Rivera ha sido docente universitaria en asignaturas sobre la resolución de conflictos, la cultura de paz, filosofía feminista, género, etcétera. Es consultora en temas de violencia y ha coordinado distintos programas comunitarios en varios estados de la República Mexicana. Es autora del libro Violento, luego existo, pandillas y maras en Guatemala, editado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2018. La maestra Reséndiz Rivera es autora de distintos artículos especializados y su trabajo más reciente es el capítulo denominado Consideraciones teóricas para la lectura de la violencia de las mujeres. Este capítulo forma parte del libro Reflexiones sobre las violencias estatales y sociales en México y en América Latina, compilado por la UAM Xochimilco en el año 2020, Universidad Autónoma de México. Tenemos también como invitado al capitán y licenciado Gerardo Santos Méndez, salvadoreño, originario de la ciudad de Alegría, departamento de Usulután, nació el 7 de febrero de 1966. El capitán y licenciado Gerardo Santos Méndez publicó su primer trabajo no profesional a la edad de 12 años. A los 18 años ingresó a la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios como caballero cadete, y egresó en junio de 1989 con el grado de subteniente y se incorporó a la Fuerza Armada de El Salvador que, como ustedes saben, libraba una cruenta guerra contra insurgentes, y ese año fue un año particularmente violento en este proceso. El capitán y licenciado Gerardo Santos Méndez se retiró de la Fuerza Armada de El Salvador en agosto de 1999 con el grado de capitán. Y en el año 2000 obtuvo su licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica de El Salvador. En ese mismo año fue autorizado como abogado de la República por la Honorable Corte Suprema de Justicia de El Salvador. El capitán y licenciado Santos Méndez ha sido profesor de Historia Militar en el Comando de Doctrina y Educación Militar de la Fuerza Armada Salvadoreña, CODEM,
en el periodo 1996-2001. También se ha desempeñado como profesor universitario en la Universidad Francisco Gavidia entre los años 2000 y 2003, en la Universidad Tecnológica en ese mismo periodo, y también en la Universidad José Matías Delgado en el año 2008. El capitán licenciado Gerardo Santos Méndez ha servido como asesor en la Comisión de Defensa y en la Comisión de Seguridad Pública del Parlamento salvadoreño entre los años 2001 y 2003. También fue agente fiscal auxiliar en la Fiscalía General de la República. Y entre los años 2003 y 2005, entre los años 2003 y 2005, él es graduado del curso de Coordinación Interinstitucional y Contraterrorismo, ICST, del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, CHDS, con sede en Washington, D.C., en Estados Unidos de América, el 20 de junio de 2008. Miembro fundador de la Academia de Historia Militar de El Salvador. También es miembro de la Asociación de Veteranos Militares General Manuel José Arce, y fundador del Círculo de Escritores Militares de El Salvador. El capitán Santos Méndez también es corresponsal para Centroamérica de publicaciones especializadas en la temática militar de España, también acá de América Latina. Entre estas publicaciones tenemos de Estados Unidos, la revista Aérea de Nueva York, de los Estados Unidos de América, y la revista Fuerzas Militares del Mundo de España. Es colaborador de la revista Fuerzas de Defensa y Seguridad de España, y también colaboró con el Seminario Digital Centroamérica 21 de El Salvador. Es colaborador regular de la revista Policía y Seguridad Pública de la Academia Nacional de Seguridad Pública de El Salvador. Actualmente, el capitán y licenciado Santos Méndez se dedica a la investigación histórica de la temática militar y policial de El Salvador. Es autor de varios libros y también de varios artículos en revistas especializadas. Vamos a dar inicio a la actividad, a la sesión de esta noche con unas preguntas, ¿verdad? Sobre el tema que nos ocupa en esta ocasión, el tema de las mujeres en la Fuerza Armada salvadoreña durante el conflicto interno. Son una serie de preguntas, ¿verdad? Pero vamos a dar inicio con una pregunta dirigida a la maestra Erandi, que su nombre no es un nombre muy conocido acá sus apellidos son muy mexicanos, Nelly Erandi Reséndiz Rivera. Con una pregunta, la pregunta con la que vamos a dar inicio a este debate es: ¿desde qué época podemos datar la participación de la mujer en la Fuerza Armada de El Salvador? Adelante, adelante, maestra. Pues en principio quisiera agradecer la invitación y el diálogo que estamos compartiendo hoy con un público más amplio, pero bueno, que hemos sostenido desde la preparación y con anterioridad. Estoy muy emocionada. Muchas gracias por compartir la mesa y también a las personas que nos acompañan en la transmisión. Muchas gracias. Pues lo primero que me gustaría decir es que mi análisis parte de un punto que tiene que ver con la perspectiva de género. El género que cruza todo, que cruza los datos, que cruza la manera de interpretar la realidad, que cruza también la forma de recopilar información. Y el tema con la precisión de la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas es que justamente un primer reto es que la información no está desagregada de manera adecuada de acuerdo a la participación diferenciada por sexo, hombres y mujeres. Tenemos datos que nos llevan, o un punto de referencia tiene que ver con la participación o la recopilación que se junta una vez que empiezan los procesos de desmovilización.
En principio, tenemos una narrativa que se está tejiendo a partir de algunas instituciones oficiales y algunas también sociedades civiles que dicen que la incorporación de las mujeres corresponde a dos grandes momentos. El primero que se da en los años 60 y después en los acuerdos de paz. Y ahí en medio hay como una suerte de vacío. Los años 60 se refiere cuando las mujeres se incorporan en la sanidad militar, cuando vienen a prepararse como enfermeras, cuando se hace un acuerdo con el Ejército Mexicano y la Escuela de Enfermería y Partería, y un acuerdo con El Salvador, con Honduras, con Guatemala, con Costa Rica, y entre otros países, y cuando se les empieza a mandar a México becadas para que ellas puedan profesionalizarse. Ahí tenemos una primera incorporación institucional clara, donde también vemos una primera marca de género. A los 3 años de que se hace este convenio, en el 63, se elimina la especialidad de partería, porque decían que las mujeres enfermeras no podían hacerse cargo de la partería, sino que eso le corresponde a los médicos. Entonces, por un lado, hay una discusión que tiene que ver con la manera de profesionalizar ese tipo de atención, pero al mismo tiempo hay una suerte como de discriminación porque se considera en segundo nivel la labor de partería, ¿no? Y no se permite que ellas se capaciten por ahí. Pero lo importante en esto también es que en esta primera gran narrativa, de repente se pierde muchísima de la información. Pienso que hoy la charla y los datos que nos puede aportar el investigador Fonsantos, que se ha sumergido en esta parte de la participación de las mujeres, sobre todo los 70s, 80s, cómo se va incrementando una vez que entran en esto. Recordemos que en el año 1965 es cuando se gradúa la primera mujer como oficial a partir de esta capacitación en México. En los años 60, y este es un dato que tomo prestado del investigador Fonsantos, en los años 60 las mujeres empiezan a participar en la Policía Nacional en las labores de inteligencia como detectives, y a partir de ahí empieza a aumentar, aunque siempre va a ser minoritaria en comparación de los hombres. En los 70, por ejemplo, vemos también cómo ellas siguen trabajando ya en la Policía de Hacienda, como detectives, como también incrementa su labor en las tareas de inteligencia. También empieza esta incorporación de las mujeres de forma no institucionalizada. Colaboración de infiltración, el acercamiento a la población civil también, ¿no? De ellas como tarea, ellas desde ahí, desde una parte no institucionalizada, sino más circunstancial, que su función también era acercarse a la población civil. En los 80, cuando ya se forma este batallón Tigres, que por ahí nos van a contar, que ya es una incorporación más operativa, y de ahí hasta, bueno, sigue incrementando hasta el año 2000, cuando se abre la convocatoria, y ahí sí ya corresponde a lo que sería como este paradigma de las grandes narrativas, cuando ya se abre esta convocatoria para que ya se sumen a la Escuela Militar Gerardo Barrios, ¿no? Posteriormente a las misiones de paz, etcétera. Pero a mí lo que me gustaría decir también respecto a esto es que hay un gran vacío de información, y me atreveré a decir que en estas grandes narrativas hay una invisibilización. Se tiene datos de 1991 que había más de 68,000 efectivos, se reportan como efectivos, que agrupan los diferentes tipos, unidades y áreas de especialidad del ejército, tierra, aire, las diferentes policías, por ejemplo, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Protección Civil, etcétera, pero reportan como efectivos, y eso nos impide también conocer de manera puntual como cuántas mujeres había. De repente surgen como algunos datos, pero no es una información sistematizada. Otro dato que nos acerca son las cifras que se ofrecen de la desmovilización una vez que se firman los acuerdos de paz, y ahí se dice que hubo más de 31,000 personas que se desmovilizaron, pero también se reportan como efectivos en masculino, y bueno, eso impide mucho poder dimensionar cuál fue la participación real de las mujeres en tanto los datos duros. Creo que ahorita lo dejaría aquí. Bueno, vamos a escuchar el comentario del capitán y licenciado Santos.
Gracias, buenas noches al público. Saludes a nuestros veteranos, sobre todo a esa gran guerrera Rosita Parada que sobrevivió el conflicto, peleando en nuestras filas, y qué bueno que estás aquí con nosotros. Bueno, esto ya lo hemos hablado con Carlos en una serie de reuniones que hemos tenido sobre las grandes reorganizaciones que sufrió el ejército salvadoreño en el siglo XX. Una de ellas precisamente sucedió en los años 60. Esta reorganización, traída con el apoyo de los Estados Unidos, vino a crear 3 unidades técnicas. Una de ellas fue la compañía médica. Eso fue en 1965. Al crearse la compañía médica, se dio un mayor aporte de la mujer en el sentido de que se necesitaban enfermeras, se necesitaban médicos, se necesitaban psicólogas. Ya Erandi ha hablado pues de que México nos permitió formar en enfermería y en medicina militar a varias jóvenes salvadoreñas que se enviaron allá precisamente para especializarse en esos temas, y al venir aquí pues ayudaron a fundar lo que fue la compañía médica. Luego, al año siguiente, en un curso de detectives realizado en la Policía Nacional, se permitió por primera vez el ingreso de 3 mujeres que fueron fundadas en este curso de detectives, y entonces podemos datar el ingreso al ejército en 1965 y a los CUSEP en 1966. Como ya hablaba Erandi, fueron pequeños grupos, pero estos son los que abrieron la puerta a una serie de, digamos, aceptación. No es que no habían mujeres antes dentro de las Fuerzas Armadas, ¿cómo no? Habían mujeres, todos conocemos que en los cuarteles siempre han habido cocineras, lavanderas, secretarias, que en menor o en mayor medida, pues en unos años, en otros, dependiendo de las administraciones, pero siempre han estado ahí. Este grupo de mujeres en tareas de apoyo institucional, ¿verdad? Podríamos decir que fueron las primeras. Eso sí, no, hasta ahora ha sido imposible saber cuándo recibimos como Fuerzas Armadas el ingreso de mujeres como lavanderas, como cocineras o como secretarias. Por ejemplo, para darte un dato, en la Fuerza Aérea hasta los años 70 se aceptó secretarias mujeres. Antes solo habían secretarios hombres. Así es que depende de las unidades y depende de las administraciones, pero hablando técnicamente, las primeras mujeres que ingresaron a las Fuerzas Armadas, podríamos hablar de estas, de las médicas y enfermeras en la compañía médica en 1965, y las 3 primeras detectives en la Policía Nacional en 1966. Muchas gracias. Un pequeño comentario. En realidad la mujer se integró al Ejército Nacional en el siglo XIX. Las mujeres acompañaban a las fuerzas militares, que eran fuerzas militares de carácter miliciano, y eran las que no había intendencia, ¿verdad? Eran las que cocinaban, lavaban, cuidaban a los heridos, ayudaban a los soldados a cargar el fusil, ¿verdad? De eso tenemos una documentación fotográfica magnífica, ¿verdad? En el archivo Casasola, sobre la Revolución Mexicana, ¿verdad? Pero yo también tengo fotografías de mujeres en las guerras civiles de Honduras cargando el fusil de los hombres, ¿verdad? Hay fotografías extraordinarias. O sea, la mujer participa en las guerras, pero la mujer es invisibilizada por la historia escrita por hombres. En el archivo de Centroamérica de Guatemala, un colega historiador encontró un documento, ¿verdad? De 53 mujeres del ejército de General Francisco Morazán que han sido capturadas en Guatemala después de la debacle del ejército unionista centroamericano en Guatemala, ¿verdad? En la Segunda Guerra Federal. O sea que, en el desarrollo de las sociedades humanas, la mujer ha acompañado al hombre siempre, siempre, ¿verdad? Hasta que se profesionalizan y se modernizan las fuerzas militares. Entonces, es una gran omisión esa de la invisibilización de la mujer, ¿verdad? Es realmente lamentable porque eran grupos de mujeres bastante numerosos, ¿sí? Y a veces acompañaban a sus maridos con sus niños, ¿verdad?
Entonces, esto es algo que hemos constatado, lo que hemos investigado del siglo XIX, los conflictos, las guerras, la guerra civil centroamericana del siglo XIX, pero esperamos nosotros que aparezca nueva documentación, ¿verdad? Que nos permita ir construyendo estos episodios en donde participa la mujer, ¿verdad? Con un sustento documental. Vamos a proceder a hacer la segunda pregunta. O sea, ¿cuál es la importancia de este tema, ¿verdad? ¿Por qué investigar a la participación de la mujer en un conflicto interno, un conflicto civil, ¿verdad? En El Salvador? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes han elegido esto, ¿verdad? En sus investigaciones? Comenzamos de nuevo con la maestra Nelly Erandi Reséndiz Rivera. Muchas gracias. Quisiera decir primero que a mí estoy en un proceso de investigación, entonces todos los datos que escuche, todos los datos y la corrección de plana que pueda salir aquí me sirve enormemente y agradezco mucho, mucho toda la información. ¿Por qué conocer la participación de las mujeres? La verdad es que hay un montón de razones. En principio, yo creo, y es necesario, y estoy convencida, que es necesario empezar a ver todas las temáticas, sea de conflicto, sea cualquier temática, a partir de la incorporación de la participación desde una perspectiva de género, y aquí en específico, auxiliarse de las herramientas que tienen que ver con la historia de las mujeres. En principio, hay razones bien básicas que de repente se pierden de vista, ¿no? La primera es que la vida de las mujeres importa, sea que se dediquen a una u otra actividad, si es un oprobio que no se esté recopilando, que no se esté investigando más. La verdad es que las investigaciones son a cuentagotas, espacios como estos son muy limitados para poder ver cómo lo vivieron, cuáles son sus experiencias, cuáles fueron sus sentimientos, cuáles fueron sus razones, cuál fue su contexto, ¿no? Porque las mujeres somos plurales y hay una especificidad en diversos tiempos y hay que conocer cuál es una demanda, ¿no? Conocer cuáles son las vidas de las mujeres en diversas actividades. La otra es que estas mujeres incidieron y forman parte de la historia de El Salvador, de la parte de la historia de Centroamérica y del resto de nuestros países. Es necesario traerlas a colación, es necesario escucharlas y, lo diré también, es necesario que ellas alcen la voz y digan, mi experiencia fue esta, mi importancia es esta. La otra es que también ver cuál fue su desenvolvimiento en esta etapa y en las diversas actividades nos ayuda también a entender cuáles son los procesos colectivos de las mujeres, en tanto mujeres que participan en un espacio comunitario, en una realidad nacional, y también nos permite ver cuáles son como las diferencias entre los grupos, ¿no? Porque de repente hay como estas imágenes como de, claro, es que las mujeres son más pasivas, o las mujeres no participaron, o las mujeres X o Y, que al final están basados en muchos estereotipos y es necesario, a partir de estas especificidades y conocer una u otra experiencia, nos permite conocernos a todas como de una manera colectiva, en un contexto específico, afinidades y diferencias. La otra es que el género, en tanto forma de organizar la sociedad, definió de manera determinante cuál fue el curso del conflicto interno. Define los protagonismos, define cuál es la correlación de fuerzas, la división de tareas, la exposición a peligros, etc. No podemos, evidentemente la guerra, sobre todo se entiende en clave masculina y participan más los hombres, pero eso no es casual. Eso tiene que ver justamente con la manera en que está organizado el género en nuestras sociedades, la manera en que estaba organizado el género en ese momento específico del conflicto interno. La otra, y que a mí me parece tremendamente interesante, es que la participación de las mujeres modificó la forma en que se estaban entendiendo las relaciones entre los hombres y las mujeres, las representaciones, las oportunidades de participación, y eso tuvo un impacto en el presente,
en ese presente inmediato, en el futuro inmediato. A partir de ahí se abre como nuevos nichos de participación, se abre como nuevas formas de ver también cómo pueden incorporarse, cómo se institucionaliza, dependiendo cuál sea el cuerpo, ¿no? Si fuese ejército, si fuese un cuerpo policíaco, pero hay un parteaguas. A partir de ahí va a Parreal en los procesos de modernización y las mujeres se van incorporando más. Si hay un antes y un después de esta forma de institucionalización de la intervención de ellas. Otra manera de por qué es importante ver todo esto es porque la historia no solamente está escrita en clave masculina. Las vivencias de ellas tienen sus especificidades. Entonces, de repente, cuando hablamos y decimos, claro, es que los policías, el ejército, la guerrilla, etcétera, solamente en clave masculina, nos estamos perdiendo de un montón. Por un lado, de entender cuáles son como como los elementos que transversalizan, que estructuran y que nos explican mejor los contextos. Y por el otro lado también, pues bueno, eso cuando lo hacemos en clave masculina nada más, estamos cooperando. Esta manera de verlo es una forma sexista, ¿no? Para llamarlo como en términos formales. Lo otro es que también ver ellas cómo participan nos ayuda a salir de los tabús, de lo que se supone que es propio de los hombres y las mujeres, ¿no? Por ejemplo, que las mujeres solamente hacían labores porque es una labor estar en casa o que simplemente pueden realizar cierto tipo de actividades. Aquí nos abre el panorama completamente y nos habla de capacidades, nos habla de elecciones de vida, nos habla de decisiones políticas, nos habla también de cómo va cambiando el contexto, ¿no? Por ejemplo, las mujeres empiezan a participar más en el espacio público en el siglo XX, la segunda parte del siglo XX, y también tiene que ver con un proceso en que hay un cambio educativo, que hay un cambio en que las mujeres se incorporan más a las actividades fuera del hogar, que haciendo actividades en casa sigue siendo un trabajo, aunque no sea en la mayoría de los casos remunerado. Y la otra, y también es una razón muy básica, las experiencias humanas forman parte de un todo y necesitamos conocerlo. ¿Por qué conocemos tan poco? Entonces, en ese sentido, es también una invitación para que las mujeres se apropien de esos procesos. Yo lo que pienso es que lo que se va recopilando o lo que hay un poco como una suerte de balance de lo que se ha hecho de la participación de las mujeres en las FAE es lo que se le llama historia de rescate, lo que le llaman las historiadoras de las mujeres, historia de rescate, que además tuvo como su boom en los años 70 y estamos en el 2021. ¿Cuál era esos como dos niveles, como esas dos etapas, ¿no? La primera es como una primera tarea, y que sería justo también por qué estar indagando estos temas, es reintegrar a las mujeres al centro de la historia, colocarlas también en un punto fundamental para como sujetas de investigación. Y la otra es también un asunto de que las mujeres se restituyan su propia historia, que digan, yo voy a contar qué pasó, yo voy a contar cuál es la especificidad de mi vivencia, en tanto que es muy valiosa, en tanto que forma parte de la historia de El Salvador, es un elemento estructural. Hay que hablar, ¿no? Hay que traer estas voces, hay que escucharlas. A mí la verdad es que quisiera aprovechar como para hacer una convocatoria abierta de que las mujeres por favor empiecen a hablar, porque si no también es muy difícil dejar de contar la historia en una versión masculina, ¿no? Si de repente no tenemos esas voces que nos hablen de los contextos, de los objetivos, de los retos, de cómo se vive el cuerpo, cómo se viven las emociones, cómo fue estar en un espacio que tradicionalmente es masculino. Entonces creo que son esos dos elementos, ¿no? Como incorporar, como reconocer este lugar, pero además también es una invitación para que ellas se apropien de la voz y que digan, yo estuve ahí y mi experiencia fue esta y esto fue trascendental por esto, para ahí pasar también, avanzar a otros, ampliar nuestros saberes. Muchas gracias, maestra. Al capitán y licenciado Santos Méndez, desde su perspectiva, capitán como escritor militar. ¿Por qué es relevante investigar la presencia y participación de la mujer en la Fuerza Armada de El Salvador?
Con solo Gerard que me digas, Carlos. Mira, yo a diferencia de nuestra amiga Rosendi, tengo razones muy personales para haberme dedicado a investigar sobre el rol de las mujeres. Una es porque en 1985 yo precisamente fui a sacar el curso de cazadores a la Tercera Brigada de Infantería. Y como todos saben, la Tercera Brigada en ese momento era la cuna de la única unidad de combate formada enteramente por mujeres en nuestro país durante la guerra, que fueron el Batallón de las Tigras. Yo conocí a todas esas jovencitas con su uniforme, con sus jinetas de cabo, de subsargento, disparando en el polígono una ametralladora M60, y yo me quedé impactado, impresionado, pues no, ni yo tan siquiera sabía, a pesar de que era asiduo a la lectura de los temas militares, que teníamos una unidad de mujeres. Y la segunda razón es porque una de mis compañeras en bachillerato fue voluntaria en el Batallón de las Tigras. Lastimosamente, en el asalto que la guerrilla hizo a la Tercera Brigada en junio de 1986, ella fue una de las que cayó herida después de que explotaron unos explosivos dentro de su cuadra, a la cual terminaron rematando, degollándola. Entonces, esas dos razones son muy personales para mí y eso me ha llevado a hacer estas investigaciones. Mira, el devenir me ha permitido conocer a muchas más mujeres que integraron nuestras filas. Por ejemplo, tenemos con nosotros aquí a Rosita Parada, una ex agente de la Policía Nacional, y a través de ella conocí a muchas otras compañeras de ella también. Trabé amistad con algunas de las sobrevivientes del Batallón de las Tigras. Escuchar sus historias es triste porque aunque nosotros dentro del ejército las consideramos compañeras con todo lo que eso significa llamar compañero, es decir, nosotros nunca las vimos como algo, un ser humano endeble. Al contrario, eran mujeres que agarraban el G3 y lo podían disparar muy bien como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero quizás en el soldado, y hablo de mi experiencia personal, no sé la de los demás compañeros, no es lo mismo ver a un compañero hombre herido que a una mujer. Es muy difícil. La carga psicológica que las mujeres llevan a la vida militar por el simple hecho de ser madres, salir embarazadas y durante 9 meses gestar una nueva vida. O sea, son cosas con las que el hombre no tiene que lidiar. Y a otros ejércitos como el israelita, pues han probado a través de varios estudios de que siempre para el hombre va a ser un impacto fuerte el que una mujer soldado resulte en un combate herida, mutilada o muerta. Mucho más allá que el de un compañero hombre. Las razones pues son de índole psicológico. Pero eso nos lleva a otra de las interrogantes que se planteaba nuestra amiga mexicana, y es ¿por qué nuestras mujeres que pelearon a la par de nosotros, por qué sus historias son tan poco conocidas? ¿Por qué los que decimos que investigamos la historia militar de los conflictos y sobre todo de la guerra salvadoreña, no hemos dedicado ni siquiera unas cuantas páginas a lo que estas mujeres hicieron? Porque no solo estamos hablando en este caso de las tigras, Carlos, estamos hablando de mujeres que estuvieron en los servicios de inteligencia, en unidades operativas, en unidades de infiltración de los campos enemigos, haciéndose pasar por guerrilleros cuando eran niñas de 17, 19 años. Uno se pregunta, ¿y esto por qué no está escrito? ¿Por qué una institución como la nuestra, que ahora se ufana de un programa nuevo de reclutamiento, no es capaz de recordar los esfuerzos, el sufrimiento, el sudor, pero sobre todo la sangre que estas mujeres derramaron? Y no solo en esos niveles, estamos hablando de las nanitas, hablaba ahí mi general Grijalva sobre las famosas nanitas.
nanitas que compartieron con nosotros en las crueles batallas, por ejemplo, la de Cerrón Grande, donde las masacraron, las masacraron, las mataron, y solo porque estaban ahí sirviendo a los soldados, dándoles de comer, la guerrilla no les tuvo misericordia, ¿verdad? Y así podemos hablar de muchas otras cosas. Entonces, yo creo que es una deuda, y es una deuda de honor de nosotros los que nos dedicamos a la historia militar, rescatar las historias de estas mujeres. No podemos dejarlas en el olvido y no las vamos a dejar en el olvido. Muchas gracias. Yo quiero nada más narrarles de que cuando yo fui director de investigaciones del Ministerio de Educación, yo conversé con Gerardo Santos y él me contó sobre esta unidad Las Tigras, la única unidad de combate de la FAES. Entonces, y yo le pedí a él que escribiera sobre Las Tigras. Y para la revista Identidades, de la cual yo era director, una revista de investigación, de ciencias sociales. Y bueno, yo salí del Ministerio de Cultura con este nuevo gobierno, ¿verdad? Y ya no pude ver la revista, pero hace un par de días me contó Gerard que sí fue publicado, ¿verdad? Entonces eso es una gran cosa, que hay un artículo publicado en una revista muy seria, ¿verdad? Como es Identidad. Yo no sé si todavía la publican. Ahora ni siquiera hay ministro de Cultura, ¿verdad? En El Salvador. Pero eso fue para mí muy importante, ¿verdad? Porque era un gobierno del FMLN, ¿verdad? Pero a mí me dieron espacio, ¿verdad? Espacio para incorporar en las revistas, en los números especializados. Hay un número especializado de la guerra civil en El Salvador, y yo le pedí también una colaboración a Gerard, ¿verdad? Que escribió sobre la guerra, ¿verdad? En una panorámica del desarrollo del conflicto armado de los 12 años, ¿verdad? Entonces eso quedó ahí, ¿verdad? Afortunadamente. Pero necesitamos más investigación. Y no sé, hay muchos problemas. Y esa es la siguiente pregunta que ya la maestra Rivera ya respondió realmente, la maestra Reséndiz Rivera, más o menos a esta pregunta. Y es el problema de las fuentes. Y ya también Gerard ha hablado un poco sobre esto, ¿verdad? Que es tan difícil encontrar fuentes para esta investigación. Hay personas que tienen un conocimiento de primera mano porque sirvieron en la Fuerza Armada, pero yo no sé, parece que es muy difícil, ¿verdad? Atreverse a escribir algo. Pero yo creo que es muy importante que los veteranos de ambos bandos, ¿verdad? Escriban. En esto la izquierda tiene una gran ventaja. Ellos han escrito mucho más de lo que ha escrito la Fuerza Armada, ¿verdad? Ahí predomina una secretividad también, ¿verdad? Dentro de la Fuerza Armada, una desconfianza también por los civiles, una desconfianza de los civiles, perdón. Entonces, y todo esto son obstáculos, ¿verdad? para escribir la historia de este conflicto, ¿verdad? Que es uno de los conflictos más cruentos de la historia de este subcontinente iberoamericano. Y tiene que documentarse. Entonces, yo no sé, maestra Reséndiz Rivera, ¿quiere usted hacer un comentario adicional o pasamos a la siguiente pregunta? Pues en realidad no tengo como mucho que aportar ahí ya más de lo dicho. Más bien me gustaría como hacer una pregunta. Me queda claro que la incorporación amplia de las mujeres, sus colaboraciones, es una colaboración que se tiene que leer de abajo hacia arriba, ¿no? Que empieza desde la vida cotidiana, desde la familia, y ya después que puede institucionalizarse en ciertos casos. Y me gustaría ahorita que hablaban de las nanas, que hablaban también como de otras participaciones, más bien que nos compartieran un poquito más de esas participaciones y de por qué la importancia de esas mujeres. Sabemos que es importante, pero me gustaría que se pusiera así en la mesa para seguir trayendo esa voluntad de la historia de las mujeres de abajo hacia arriba, y también para ver si se animan
también a platicar a aquellas que nos acompañan o después como ir compartiendo más datos e incorporarlo en nuestras investigaciones. Si se puede, por favor. Gerard, ¿querés hacer algún comentario? Sí, solo a nuestra amiga Mar del Villa decirle que más adelante vamos a tocar ese punto específico de las tigras, cuál fue su origen y su doctrina. Un poco de espera, Mar del Villa, vamos a llegar a ese punto. Y lo otro es que realmente el papel de la mujer tiene una dimensión más allá de su número cuántico, ¿verdad? O sea, más allá de la relación numérica que pudieron tener, ya que se desempeñaron en áreas de combate tan peligrosas, no solo en la primera línea, es decir, luchando con unidades de infantería regular, sino que también peleando tras las líneas enemigas, donde no tenés apoyo más que lo que tú llevas contigo mismo, a tu propia inteligencia, tu propio sacrificio. Esas mujeres que como detectives se iban a meter a esos lugares donde a cualquiera de nosotros nos hubiera dado miedo a ir a esos lugares sin uniforme, sin el armamento con el que estamos acostumbrados, los que fuimos soldados, a andar operando. O sea, es otro valor, es otro tipo de valor, es otro tipo de entrega, es algo que no podés cuantificar, porque en un combate estás con tus compañeros y de alguna manera, pues unos nos damos apoyo, pero esas labores de inteligencia son otro mundo. Gracias. Sí, sí. Yo pienso, ¿por qué razón fue organizada esta unidad de combate, verdad? Porque ya las mujeres sí tenían participación, definitivamente, en la Policía Nacional, en Sanidad Militar y en todo esto, pero la creación de una unidad de combate es algo muy diferente, ¿verdad? Y entonces, bueno, Gerard ha dicho que vamos a hablar un poco sobre esta unidad, las tigras, ¿verdad? Yo solamente quería decir que la presencia de las mujeres en el bando contrario era muy numerosa, y la mayor parte eran mujeres campesinas que se alzaron en sus lugares de origen, ¿verdad? Y también fueron víctimas de la violencia, ¿verdad? De la brutalidad de la guerra, fueron víctimas de la violencia inevitable, ¿verdad? De la guerra, sobre todo este tipo de guerra tan particular, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante porque en el caso de Israel, eso es más propaganda, esas mujeres nunca combaten, ¿verdad? Solamente posan, pero en el caso de acá, de Salvador, las mujeres pelearon, ¿verdad? Y eso lo saben ustedes, los veteranos del conflicto, ¿verdad? Y eso hace la experiencia salvadoreña algo único, verdaderamente, ¿verdad? Porque las mujeres también se incorporaron ahí a las estructuras de sanidad, se incorporaron como radiocomunicadoras, y esto es muy importante, ¿verdad? Este era un nicho que era un nicho casi femenino, ¿verdad? En las fuerzas insurgentes. Entonces, el tema realmente es fascinante, ¿verdad? Da para mucho. Y yo espero que ustedes continúen con sus investigaciones. La otra pregunta también más o menos la hemos abordado. ¿Por qué el tema es tan poco conocido en el caso de la Fuerza Armada de El Salvador, comparado, ¿verdad? Si comparado con la información sobre la participación, lo que acabo de mencionar, la presencia de mujeres en las fuerzas de la coalición guerrillera? A ver, maestra Reséndiz Rivera, si quiere comentar esto. Sí, muchas gracias. Pues se cruza un poco con los datos que veíamos. La primera es, claro, un elemento como de números que hace que cierta participación sea más visible o no. La otra también, como al principio decía, la manera en que se va sistematizando como la información dura, que es una ventana como para sumarse, se hace en clave masculina. La otra también tiene que ver un poco como al final la historia de las mujeres la va rescatando justamente quien va empezando pues son las propias mujeres. Y en general en América Latina, en Centroamérica ni se diga, no ha habido mucha atención hacia este tipo de grupos. Es una cosa diferente, por ejemplo, si lo pensamos en el contexto de Estados Unidos, ha habido muchísimo más trabajo
Pero aquí no hay una desatención. Es una tarea que tenemos que hacer, en tanto que es estructural, en tanto que modificaba lo cotidiano, en tanto que modificó el futuro, que es ahora nuestro presente. Entonces son como todos esos elementos que van jugando. Entonces, claro, ver la vida y la historia en clave masculina, pero al mismo tiempo no preguntar, y al mismo tiempo también a lo mejor no animarnos a hablar, es como un combo ahí que abona esta invisibilización, ¿no? De estas participaciones. ¿Era? Sí, mira, esto tiene que ver también con la cuestión de las fuentes disponibles, ¿verdad? Porque sobre las fuerzas insurgentes se escribió tanto y por tantos, acordate que ahí anduvieron periodistas, ahí anduvieron activistas sociales con las unidades guerrilleras, periodistas, o sea, hubo un acceso. Nosotros, en cambio, después de la guerra, volvimos todo secreto. Las fuentes bibliográficas, por ejemplo, uno quiere reconstruir la historia a partir de los documentos, por ejemplo, del Batallón de las Tigres, no hay acceso. Y no se sabe si el acceso es porque no hay ya documentos o porque los documentos que están no están disponibles para el público. Yo le comentaba la vez pasada a alguien, le decía, uno quiere hacer un bosquejo personal del general Patton y podés ir a West Point y consultar su archivo personal como colega. Tú quieres ir a consultar las fichas de cada una de las integrantes, por ejemplo, del Batallón de las Tigres y no existe tal posibilidad. Todo el hecho de no saber, por ejemplo, quiénes integraron el Batallón de las Tigres ya te está inhibiendo de poder participar en una búsqueda para saber quiénes son las sobrevivientes. Entonces, algunos hemos tenido suerte porque, pues sí, en mi caso, vengo de la institución y he podido accesar a quienes fueron los comandantes de esas unidades y decir, no, mira, fulana de tal, y ella todavía vive y la puedes localizar aquí. Entonces, se hace un poco más fácil, pero es difícil en el sentido de que la mayoría de nuestras veteranas que integraron las Fuerzas Armadas salvadoreñas en los años 80 son mujeres de avanzada edad, muchas con enfermedades terminales y muchas de ellas viviendo en el extranjero. Entonces se hace todavía más difícil el poder accesar. Y acordate que el acceso dentro de las Fuerzas Armadas para hacer investigaciones histórico-militares viene de la confianza. Y la confianza no la puedes establecer por estos medios electrónicos a través de un email o de una charla como la que tenemos ahorita, ¿verdad? Necesitas el contacto visual real con la persona para determinar si esa persona te va a brindar o no su confianza. Una vez que tenés la confianza, entonces ella se puede animar a contarte lo que vivió durante la guerra. Y esto va a ser difícil porque al igual que como los veteranos de la guerra de las 100 horas que se están muriendo, que ya no hay mucho, eso es lo que va a pasar con ellas, ¿verdad? Y lastimosamente el Departamento de Historia Militar en el Estado Mayor Conjunto o el Museo de Historia Militar, ninguna de esas dos instituciones tampoco brillan por sus investigaciones para datar qué fue lo que pasó en nuestro conflicto con unidades tan especiales como la de las Tigres. Entonces, no hay tampoco los pocos archivos que tenemos. Bueno, tú y yo encontramos un archivo de policía, de las revistas de la policía, por ejemplo, de la Guardia Nacional y de la PH de los años 70, que es prohibida su acceso ahí en el museo. ¿Por qué? A saber si esas revistas las regalaban, eran públicas, eran para que el pueblo se diera cuenta de cuáles eran las actividades que hacían los CUSEP en esa época. Hoy son de acceso restringido. Entonces, ¿cuándo se va a liberar ese material? No sabemos. Entonces, y el poco material que puede haber accesible ni siquiera lo tenemos en digital para que investigadores como Mar del Villa, que investiga sobre nuestro conflicto desde Venezuela, no puede accesar a esa documentación, en parte por lo de la pandemia, pero porque digitalmente no hay nada tampoco, no tenemos bibliotecas digitales que, como en otros países, se preocupen por levantar todo este material y ponerlo a disponibilidad del público.
público de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces pasa esa situación y por eso es que cuesta mucho decir voy a escribir sobre ese tema de la mujer en la Fuerza Armada, porque precisamente las fuentes no están disponibles, las pocas fuentes que hay son secretas, de acceso restringido, y las personas que todavía sobrevivieron a esa época, pues lo primero que hay que hacer es saber quiénes son y tratar de ubicarlas. Entonces eso es ya casi un trabajo detectivesco, ¿verdad? Que no está al alcance de cualquiera. Entonces todo eso hace que sea muy, muy difícil y que los investigadores prefieran mejor escribir sobre la guerrilla que sobre nosotros. Exactamente, yo soy uno de los pocos historiadores civiles que ha tenido acceso al archivo de la Fuerza Armada. Yo lo que puedo decir es que está desordenado, que mucha documentación ha desaparecido. Yo investigué la guerra contra Honduras, la llamada Guerra de las 100 Horas, y había documentación, por ejemplo, del Teatro de Operaciones Oriental, que había desaparecido. Yo tuve acceso nada más a la documentación del TON, y así por el estilo. Otro gran problema es que oficiales superiores en situación de retiro se han llevado parte de la documentación a sus casas. Y uno no puede acceder a esa documentación. Y esto es grave, ¿verdad? Porque cuando fallecen los familiares que no entienden para qué la utilidad de eso, bueno, los pueden destruir, ¿verdad? Tirar a la basura. Es un problema serio, y es un problema que conocemos los que hemos intentado hacer historia militar en El Salvador, ¿verdad? Eso es verdaderamente lamentable, ¿verdad? Porque los archivos están mal organizados. En realidad esos documentos debieron haber sido digitalizados, ¿verdad? Hace tiempo. Es un conflicto como el de Honduras, El Salvador, que hace más de 50 años, ¿verdad? Eso ya, los americanos desclasifican la documentación más sensible después de 30 años. Y aquí tenemos todavía esta cuestión, esa conducta de que no, eso está restringido. Y la gente que te dice eso es gente que ni siquiera sabe por qué, ¿verdad? Es una situación absurda. Pero bueno, esperemos que en el futuro se encuentre alguna nueva documentación sobre el tema de las tigras y de la participación de la mujer. Bueno, ya ustedes respondieron a la siguiente pregunta, ¿verdad? Sí hubo unidades de combate integradas totalmente por mujeres. La pregunta es, ¿cuál fue el motivo, ¿verdad? Para que las mujeres, o una parte de las mujeres salvadoreñas se presentaran como voluntarias en la Fuerza Armada? Comenzamos con la maestra Reséndiz Rivera. Aquí me gustaría invertir el orden, en tanto que tenemos al autor del trabajo de las tigras, que además es un trabajo, es una combinación interdisciplinaria entre etnográfico, histórico, militar. Entonces me gustaría como invertir aquí el orden de la participación. Muchas gracias. Entonces le damos la palabra al capitán y licenciado. Sí, bueno, Santos. mira, aprovechando también que una de nuestras visitantes ahí preguntó que qué fue lo que originó a las tigras, si había sido la doctrina norteamericana o qué fue lo que le impulsó al ejército salvadoreño a crear esta unidad. Bueno, miren, las tigras no obedece a la doctrina contrainsurgente de aquella época estadounidense traída a los salvadoreños. Las tigras es un concepto ideado, creado y llevado a la práctica por el teniente coronel Domingo Monterrosa, que le dio goce. Él fue el de la idea, mientras en 1984, cuando él ya era comandante de la Tercera Brigada de Infantería, él estaba realizando, una reorganización en las unidades que integraban la Tercera Brigada. Entonces hablábamos de los famosos batallones de cazadores. En San Miguel estaba el famoso batallón de cazadores Cuscatlán, que fue entrenado por venezolanos en el 82, y estaba dándose inicio al entrenamiento del siguiente, el segundo batallón de cazadores, que era el batallón de cazadores Ponce, por una unidad de entrenamiento, un equipo de entrenamiento militar de los Boinas Verdes. Pero sucedieron una serie de combates entre diciembre del 83 y enero del 84 que hicieron que Monterrosa reflexionara sobre la organización de los batallones de cazadores y por qué estos resultaban muy afectados
enfrentando unidades como la Brigada Rafael Arce Sabla o la Brigada de Batallón, la agrupación de batallones Felipe Peña Mendoza. Entonces, Monterrosa decidió que la debilidad de estos batallones de cazadores estribaba en que no tenían una compañía de armas de apoyo y las compañías de 100 hombres eran muy ligeras, efectivos muy pocos. Así que se reorganizaron los batallones de cazadores en lo que después se conocería como BIAT, batallones de infantería antiterrorista. ¿Va? Entonces pasamos de los 350 hombres de los cazadores a los 580 de los BIAT. Y dentro de esa reorganización, él decidió crear una unidad enteramente de mujeres. Se le llamó Batallón Las Tigras por cuestiones de propaganda. Nunca tuvo los efectivos de un batallón. Sus efectivos al final, los que se graduaron, fueron 60 mujeres y se presentaron voluntarias, algo así como 100. ¿Qué hizo que estas mujeres se presentaran como voluntarias ante el llamado de Monterrosa para integrar esta unidad de combate? Bueno, hay diferentes causas. ¿Va? La más común con la que yo me encontré al hacer la investigación eran las cuestiones de venganza. Estamos hablando de mujeres que venían de las áreas rurales del oriente del país, Morazán, San Miguel, La Unión, Usulután, que eran precisamente las áreas más golpeadas por la insurgencia. Así que muchas de nuestras voluntarias en el Batallón de las Tigras lo hacían por cuestiones de venganza, otras porque querían vestir el uniforme militar, sencillamente, otras porque les llamaba el llamado a defender a la patria y querían hacerlo desde una posición de fuerza, es decir, utilizando las armas para defender el país, otras porque era un nuevo reto en su vida. ¿verdad? Ahora, a diferencia de los hombres, estas mujeres, además de ser voluntarias, debían de contar con la autorización de uno o de los dos padres de familia, aunque fueran mayores de edad. Se aceptaron mujeres entre los 17 y los 25 años de edad. Y, a diferencia de los hombres, se les exigió tener como mínimo el 9º grado. Entonces, me imagino que estas fueron condiciones que Monterrosa ha de haber pensado a raíz de la precariedad del soldado que solo hace 12 años de servicio y se retira, ¿va? Contra una unidad de mujeres que él esperaba que durara o perdurara en el tiempo y se fueran profesionalizando. Al final, después de los 3 meses de entrenamiento, estas mujeres lograron graduarse, 60 de ellas, hicieron su primera operación de combate ahí en el volcán de San Miguel, una operación muy exitosa, pero si ustedes recuerdan, en octubre del 84, en un atentado, Monterrosa y la mayoría de oficiales que lo acompañaban en una operación perdió la vida. Entonces, el nuevo comandante, el teniente coronel Miguel Antonio Méndez, que era el jefe de operaciones del Estado Mayor, él, si bien es cierto, decidió continuar con el legado de las Tigras, nunca dio la orden de que la unidad se desenvolviera en el combate independientemente como unidad formada solo por mujeres. Algunos dicen ahí, ¿verdad? de que él ya no tenía la creatividad del coronel Monterrosa, consideraba que si se le causaba baja a esta unidad de mujeres iba a ser un poco más difícil de aceptar, ¿verdad? Estamos hablando de 1984, cuando nosotros todavía no sabíamos que las operaciones aerotransportadas le iban a dar un vuelco a la situación de guerra en el país y se pensaba, por muchos analistas militares, que el país estaba a la vuelta de la esquina para caer derrotado por las guerrillas marxistas, ¿no? Hasta un análisis de algunos mentes militares en Estados Unidos decían que la próxima ofensiva del 84 iba a ser la última con la que iban a derrotar al ejército salvadoreño. Entonces, esto hizo que esta unidad ya no saliera al combate y lo que se hizo fue dividirlas y agregarlas a los 4 batallones, los BIAT, que ya se habían formado durante el 84,
Y entonces estas mujeres sirvieron como defensas en los puestos de mando de estos batallones. No podemos decir que no era en primera línea, porque estos batallones de infantería salían al terreno, pues, y como tal, ¿verdad? Pero ya no estaban en las misiones de patrullaje y de combate que le corresponden a las compañías de fusileros, puesto que estaban adscritas a los puestos de mando en estos batallones. Sufrieron como los demás soldados, ¿verdad? Sufrieron emboscadas, patearon minas, sudaron a las grandes caminatas. Hay una tasa de suicidios en las Tigres que es o ha sido imposible para mí cuantificar, pero sí hay testimonios de sus compañeras de que muchas se quitaron la vida por eso, ¿verdad? Con el tiempo salieron embarazadas y eso hizo que muchas también se retiraran, que ya no decidieran continuar. Hasta los lamentables sucesos de junio del 86, cuando ya de las 60 tigres originales ya había un promedio quizás como solo de 16, 20 de ellas. Su cuadra fue una de las principales, fueron atacadas con artefactos explosivos improvisados, asaltadas, degolladas algunas, muertas a bayonetazos las otras, y al final pues 4 o 6 fueron las que sobrevivieron, ¿no? Una de ellas, por cierto, con cerca de más de 20 operaciones a lo largo de su vida después del 86 para lograr salvarle la vida. Entonces, así podemos decir que es la vida y muerte del Batallón de las Tigres. Ahora, hay otro grupo que se consolidó mejor, ¿verdad? Que fueron las mujeres que trabajaron en los servicios de inteligencia, sobre todo en los cuerpos de seguridad, y una unidad de acción directa que realizó trabajos tras las líneas enemigas, que estaba integrada por hombres y mujeres. Pero estas mujeres y estos hombres habían sido miembros de las Fuerzas Especiales Selectas del ERP, que después de las debacles del ERP en el 84 y en el 85 se pasaron al ejército y decidieron formar parte de esta nueva unidad de acción directa que trabajaba haciendo golpes de mano a los puestos de mando y las líneas logísticas de la guerrilla tras sus líneas. Estas mujeres, las mujeres que trabajaron en la inteligencia, tanto en la inteligencia operativa, en la inteligencia de análisis, como en el uso de los sistemas computarizados para procesar datos, así como las mujeres de la policía que estuvieron destacadas en una unidad que daba seguridad a las embajadas en la lucha urbana aquí en San Salvador, como las enfermeras de combate que estuvieron en la, ya no solo compañía médica, sino que batallón de sanidad militar. Estas llevaron la lucha a otros niveles, y en niveles todavía más difíciles, como hablábamos al principio. Así que, para no extenderme tanto, podríamos decir que ahí está el origen, y también el fin del experimento del Batallón de las Tigres, y cómo ese estandarte de lucha fue recogido por las otras mujeres que trabajaron en los cuerpos de seguridad y sobre todo en las unidades de inteligencia. Muchas gracias. Tenemos el tiempo que ya nos está alcanzando, ¿verdad? Pero de alguna manera has respondido a las siguientes preguntas, ¿verdad? Sobre el papel de la mujer en los cuerpos de seguridad pública. También mencionaste algo sobre la dificultad de cuantificar, ¿verdad? La participación de la mujer en la Fuerza Armada. También has hecho mención sobre los ámbitos de acción militar, ¿verdad? Hablaste ya del batallón, además de la participación de la mujer en unidades especializadas de contrainteligencia, en los cuerpos de seguridad, ¿verdad? Ahora, la siguiente pregunta, porque ya estamos ya con el tiempo demasiado escaso, es ¿de qué manera podemos comparar la experiencia salvadoreña con los casos o las experiencias de Nicaragua y de Guatemala? Maestra Reséndiz Rivera. Gracias. Una pregunta, ¿cuánto tiempo nos queda? Hasta las 9:30, son las 9:18. Bueno, me voy a ir muy rápido porque este tema es interesantísimo. Bueno, toda como la conversación. La primera es que yo quería hacer una pregunta también conforme
sobre las tigras, por ahí que estaba revisitando los datos, me encontré un dato del 88 de un autor que se llama Haggerty, y que él decía que había habido dos batallones, o bueno, esto que se les llamaba batallones, uno en San Miguel y uno en Morazán. Y yo quería saber si eso efectivamente podría darse un poco por sentado o no, pero bueno, es en este mismo contexto de las tigres, ¿no? Es como pienso que me parece un dato interesante como pues para contrastar o no, para ir abonando nuestro conocimiento. La otra es, a mí, a propósito de estas actividades directas en campo, me llama muchísimo la atención, y eso lo habíamos conversado también una vez, la coincidencia que se da, por ejemplo, con el caso guatemalteco. Por ahí compartíamos que en el año 82 se empieza a discutir que las mujeres se incorporen a la policía, al ejército terrestre. Se hace una exploratoria ahí en West Point, y al final no cuaja en ese momento, pero las mujeres se empiezan a incorporar como especialistas. Y esto es como por un lado, como también muy similar la experiencia, adiestramiento, adquirir capacitación, etcétera, y también las mandan a apoyar a las actividades civiles. Entonces podemos ver cómo ahí hay una coincidencia como temporal en los 80. También si lo pensamos, por ejemplo, en el caso nicaragüense, por un lado, pues se institucionaliza a partir del gobierno sandinista, pero también tenemos, por ejemplo, una gran participación que tampoco es cuantificable completamente de las mujeres que estaban en la resistencia. Entonces, hay coincidencias temporales que tienen que ver con estas modernizaciones, que yo creo que es una pregunta abierta si se conecta o no se conecta, ¿no? En tanto que, pues coincide en los tiempos, coincide también como una experiencia muy estadounidense que va compartiendo estos saberes, porque al final, en el caso guatemalteco, que ahí sí se ve más claro, pues la idea era retomar esta experiencia que se da en Estados Unidos para ver cómo implementarla a nivel local. Y también tiene que ver, y otra vez regreso al mismo punto, que tiene que ver con este tema de género. Al final, como se generalizan estos procesos beligerantes, una manera es también como de incorpórense, por favor, porque de esta manera, pues se cumplen labores auxiliares, también a veces de una manera muy misógina, que ellas lleguen y hagan las labores para que los hombres se ocupen en lo importante. Entonces ahí hay muchas coincidencias en los procesos en los diferentes países, y me gustaría decir mucho más porque hay más que decir de esto, pero ya vi que el tiempo no alcanza. Pero bueno, se queda ahí en el Muchas gracias. Gerard. Ya, hay coincidencias como las que dice Randy, pero yo te voy a hablar de las diferencias. La diferencia con Guatemala es que Guatemala incorporó a sus mujeres en las patrullas de defensa civil, cosa que en El Salvador nunca hicimos. Y otra diferencia es que Guatemala nunca intentó organizar una unidad de combate formada enteramente por mujeres. En el caso de Nicaragua es al revés. Nicaragua, que tiene la experiencia cubana, que fueron los que crearon y formaron el nuevo ejército sandinista, ahí te encontrás unidades completas de combate solo hechas por mujeres. Y por ejemplo, yo recuerdo aquellos batallones de defensa antiaérea o de artillería antiaérea hechos y organizados solo por mujeres. Y así, unidades de artillería, unidades de tanquistas, o sea, allá se siguió el patrón cubano. Y este patrón pues incorporó plenamente a las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. Así que yo creo que si hablamos de los niveles de la participación de mujeres en el ejército, en el último peldaño estamos nosotros. Después está Guatemala, y el que más incorporó a la mujer en la guerra fueron los sandinistas en Nicaragua. También la Guardia Nacional tenía mujeres. La Guardia Nacional de Somoza tenía mujeres. Sí, así como todos los ejércitos en Latinoamérica, pero nunca formó una unidad de combate de mujeres. No, aquí hay es muy importante desde el punto de vista teórico esta cuestión, ¿verdad? Porque acá la presencia de la mujer en los bandos antagónicos obedece al carácter civil del conflicto, ¿verdad? Es una guerra civil. En el caso de las mujeres campesinas que se suman a las guerrillas,
el teatro de la guerra era el patio de sus casas, la guerra llega a sus hogares. Bueno, han mencionado ustedes también el caso de las mujeres que se integran a las tigres, porque también han sido víctimas, ¿verdad? De salvajismo, de este conflicto, ¿verdad? De la brutalidad, de la violencia desmedida que ha habido en este conflicto. Esto es muy diferente de la incorporación masiva de mujeres a los ejércitos americanos y de los países de la OTAN, ¿verdad? En donde el problema de los países europeos es que tienen una tasa de natalidad muy baja y necesitan reclutar a mujeres para poder cubrir todas las áreas de la defensa nacional, sobre todo en los servicios, ¿verdad? Aunque las mujeres se han incorporado exitosamente a las fuerzas aéreas, ¿verdad? Hay mujeres que son pilotos de caza, ¿verdad? Y que han participado inclusive en el conflicto en Irak. Aquí ha habido muchos problemas, ¿verdad? Porque esto, por ejemplo, hay muchos críticos de la participación de la mujer, en caso sobre todo en la Marina de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque en un portaaviones, después de que hizo una gira, un patrullaje y todo, al regresar había una gran cantidad de mujeres embarazadas. Entonces esto ha sido objeto de mucha crítica, pero la verdad es que la mujer está incorporada masivamente, inclusive en sociedades islámicas. En la Fuerza Aérea de Pakistán hay mujeres aviadoras también. El asunto es que el carácter del conflicto en esta región, yo estoy hablando aquí de El Salvador y de Nicaragua también, en donde hubo participación siempre de la mujer en ambos bandos, ¿verdad? Tanto en el bando de la resistencia antisandinista como en el bando del Ejército Popular Sandinista, ¿verdad? Esto es un aspecto del conflicto que tampoco ha recibido la importancia que merece en los países vecinos. Yo no he visto ningún trabajo serio, ¿verdad? sobre la participación de las mujeres. Hay muy poca documentación también, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, bueno, ahora hay grandes restricciones a la investigación. Prácticamente no se puede hacer una investigación ahora, ¿verdad? Independiente en el caso de Nicaragua. Entonces, tenemos pues que el tema es relevante, el tema es importante, pero bueno, esto es solamente la publicación del artículo de las tigres, es solamente el inicio. Yo espero que en un futuro, ¿verdad? Podamos conocer más sobre la importancia de la participación de la mitad de la población, porque son las mujeres, ¿verdad? En estos procesos. Hay otras preguntas acá que las vamos a tratar de agrupar porque ya no tenemos tiempo, pero afortunadamente ya hemos tocado lo más importante, ¿verdad? Hay una ahí sobre la unidad de mujeres en Gotera. Sí, esa unidad de mujeres en Gotera, sí, claro que sí, adelante. En San Francisco Gotera, que primero fue el Centro de Instrucción de Comandos y después fue Sexta Brigada de Infantería y terminó siendo el Destacamento Militar número 4, orgánicamente nunca existió una unidad de mujeres como tal, pero lo que pasa es que, mira, en todos los cuarteles del ejército salvadoreño, y Gotera no fue la excepción, siempre hubo una unidad de seguridad de la base, ¿verdad? Y en estas unidades siempre vas a encontrar mujeres, que son mujeres especialistas que vienen del área de inteligencia, que se especializaron en la seguridad física, en la seguridad de documentos, que eran los servicios que daba precisamente esta unidad de seguridad de la base. Entonces vas a encontrar mujeres ahí, pero no es que la unidad estaba enteramente formada por mujeres. No hay ninguna unidad de mujeres formadas en San Francisco Gotera en alguno de los momentos de estas unidades de las que hemos hablado. La única que se organizó, se entrenó, se formó y operó como tal fue las Tigres. Por eso era tan importante publicarlo. Yo así lo consideré, sobre todo vos me dijiste que habías entrevistado a alguna de las sobrevivientes. Yo dije, esto tenemos que tenerlo en la revista, ¿verdad? Porque, y yo creo que hay para leer un poco sobre los comentarios en vivo de las personas que están escuchando, que están mirando esta actividad. Alguien que dice, bueno, que restringir la información, dice Jaime Gómez Magaña, ayudó a que las mentiras del frente se convirtieran en verdad. En realidad, las crónicas del conflicto, las publicaciones sobre el conflicto son abrumadoramente
de personas que pertenecieron a la izquierda o que simpatizaron con la izquierda. Y del lado de la Fuerza Armada tenemos muy poco. Yo creo que la labor del Círculo de Escritores Militares ha sido muy importante, ¿verdad? Y las publicaciones de algunos integrantes de este círculo, como el coronel Marco Argumedo, Gerard, que así es muy prolífico, ¿verdad? Produce muchos libros, realmente y es una persona muy dedicada a esto. Es importante porque tenemos una visión unilateral del conflicto, ¿verdad? Básicamente. Y ya cuando no haya ningún sobreviviente, ningún veterano, dentro de unos, ¿qué?, 50 años, vamos a tener esa interpretación, una interpretación totalmente unilateral. Entonces, por eso es importante, y ojalá que la Fuerza Armada entendiera esto, y que realmente asumiera con seriedad el problema de la investigación, el problema de los archivos, ¿verdad? Que solicitar ayuda para que le arreglen ese archivo, ordenen ese archivo, y evitar que se sigan perdiendo documentación que es patrimonio de la República, es patrimonio de los salvadoreños. Eso es, la Fuerza Armada lo custodia, pero eso es patrimonio de nosotros los salvadoreños, ¿verdad? Entonces no, hay que ser muy responsable y cuidarlo, ¿verdad? Entonces hemos llegado exactamente a las 9:30, yo soy muy puntual. Yo acostumbro darle la palabra a los panelistas para que hagan las palabras finales. Comenzamos, por supuesto, con la maestra Reséndiz Rivera. Muchas gracias. Es que a propósito de la no invisibilización, quería hacer una invitación a que conozcan el testimonio de Rosaura Martínez, que ya fue soldado y especialista en Guatemala y que me ha acompañado también como conociendo su testimonio y sus saberes. Ahorita no está conectada, pero seguramente en algún momento va a ver la grabación y me parecía muy relevante poner como su participación, su voluntad como de conocer cuál fue su trayectoria, por ende también conocer más del contexto de Guatemala y saber que está ese testimonio escrito y que también es el único que está de las guatemaltecas, ¿no? Pero uno es mucho. Entonces, quería cerrar con eso para abonar a la visibilización y agradecerles a ustedes por toda la información, por la invitación y también a la gente que nos acompaña. Y pues bueno, ahí para rescatar también información y compartir, me pongo también a su disposición. Muchas gracias por todo. Gerard. Bueno, a mis camaradas, a mis compañeras, a mis amigas mujeres, gracias por su sangre, por su esfuerzo y por su sacrificio. Este viejo soldado nunca la va a olvidar. Gracias a todos. Muchas gracias. Y bueno, para concluir, quiero nada más decir algo. Hay, creo yo, una piloto aviador de A-37 ahora en la FAS, ¿verdad? Y de una piloto de helicóptero. Entonces, ya la mujer también está participando en el arma aérea acá, ¿verdad? Y luego la otra cosa que a mí me llama la atención, que ni la guerrilla ni la Fuerza Armada entrenó a las mujeres para francotiradoras. Cuando el ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial tuvo una gran cantidad de mujeres que eran francotiradoras y mujeres que mataron a más de 400 enemigos, ¿verdad? Entre ellas Lyudmila Pavlichenko, ¿verdad?, que mató a 460 y tantos alemanes. Y eran muy buenas las mujeres para esto de servir como francotiradoras. Eso le faltó acá a la experiencia salvadoreña. Yo quiero agradecerles a los que han escuchado y han mirado este programa, ¿verdad?, por su participación. Les agradezco a las personas que han enviado sus comentarios y le agradezco a los panelistas, ¿verdad?, a la maestra Reséndiz Rivera y de manera muy particular al Círculo de Escritores Militares, ¿verdad?, con el que yo he colaborado, he apoyado, ¿verdad?, y principalmente a Gerard Monsanto, ¿verdad?, porque él ha realizado una labor llamémosle, de rescate, ¿verdad?, de estos episodios, a un costo personal muy grande, ¿verdad? Y tenemos ahora más conocimiento sobre el conflicto de los 12 años, sobre el conflicto con Honduras, ¿verdad?, y sobre otros temas, gracias a la labor de los escritores militares.
Entonces yo les doy las gracias y los invito a la siguiente sesión, ¿verdad? Que va a ser cuando, Ger. El próximo sábado a esta misma hora, a las 8 horas salvadoreña. Sí, y con el tema. El tema que vamos a tener, si no me equivoco, es el de el papel de la Fuerza Aérea en una guerra de guerrillas, el caso salvadoreño. Un tema muy interesante, ¿verdad? Y bueno, esperamos que ustedes estén conectados, ¿verdad? Para escuchar este tema que va a contar también con la presencia de un piloto aviador veterano de la guerra, el coronel Marco Argumeo, y un académico, investigador de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Entonces va a estar muy interesante. Entonces, muchísimas gracias y pasen buenas noches. Hasta luego.